Aquí junto al lago de Galilea vamos a leer el Evangelio de hoy, que dice así: en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla y se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Bien, pues aquí nos ambientamos junto al lago y vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí junto al lago cuando Jesús desembarcó. Se nos dice lo siguiente: se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: Maestro, mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Bien, aquí tenemos la imagen de Jairo en la capilla de Talitha Kumi. Y bueno, pues este sería Jairo, que está ahí ya en su casa cuando Jesús va. Mi niña está en las últimas, ven por favor a ponerle las manos para que se cure y viva. Y Jesús fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Luego continúa el relato. Aún todavía no vamos a terminar esto porque continúa el relato. En medio tiene otro episodio y dice que había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Pues vemos aquí precisamente esta escena representada aquí, porque probablemente en esta zona todos estos eventos fueron por aquí, probablemente. Entonces vemos toda la muchedumbre y cómo esta mujer acerca su mano al borde del manto, como acabamos de leer, que dice, ella pensó que con solo tocarle el borde del manto, del vestido, ella se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja toda la gente y preguntas que quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido, y la mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Aún continúa este evangelio, seguiremos en un momento leyendo, pero me detengo aquí un momento ante esta imagen de la hemorroísa, es decir, la mujer que sufría flujos de sangre y que fue curada. Ella era considerada impura. Ella no podía entrar a los lugares de oración, ella no podía tocar a otras personas porque según las leyes religiosas del tiempo, ella era considerada impura por su enfermedad, por la sangre que brotaba de su cuerpo. Y por tanto, ella no podía acercarse a las cosas de Dios. Ni siquiera podía orar tranquilamente porque en realidad Dios no escuchaba las oraciones de alguien que estuviera impuro. Entonces, imagínense cómo se sentía entre culpable, sucia, castigada, no sabemos por qué. Y así hay tantas personas que sufren ese tipo de situaciones en las cuales se sienten
indignos, se sienten culpables, se sienten sucios por algo que les ocurrió, por algo que sufren. Y entonces se acerca a Jesús, pero por detrás, porque sabe que si Jesús la reconoce, la puede rechazar, al menos eso ella piensa. Y entonces por detrás toca el manto de Jesús y recibe el milagro de la sanación. Y entonces es ahí donde Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Claro, los discípulos quedan confundidos. ¿Cómo que quién te tocó? Aquí vemos cómo había tanta gente apretujando al Señor y tú dices, ¿quién me tocó? Sí, porque alguien me tocó de verdad, alguien me tocó con la fe. Todos los demás están tocándome superficialmente. Tienen contacto conmigo, pero no me han tocado realmente. Y eso puede pasar, que estamos muy acostumbrados a estar al lado de la palabra de Dios, al lado de los sacramentos, a recibir la comunión, a confesarnos. Quizá tenemos mucho contacto con Cristo, pero no hemos tocado con el corazón a Cristo. Y entonces aquí es donde Jesús pone el énfasis. Y ella, en cambio, solo tocó a Jesús una vez y del borde del manto, pero recibió una gracia porque su fe era muy grande. Y pensó al inicio que Jesús la iba a regañar, por eso dice que temblorosa confesó todo, pensando que había hecho algo malo al acercarse en secreto a Jesús y haber tocado su manto. Tal vez pensó, ya sintió que yo soy impura, ya sintió que yo lo manché, que yo ensucié espiritualmente a Jesús, pero nada de eso. Jesús fue el que la sanó, la santificó, la purificó. Y entonces ella recibió sanación por su fe en Cristo. Bien, el Evangelio continúa y dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Pero se reían de él. Él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, los mismos años que aquella mujer que tenía flujo de sangre y había esperado para ser curada. La niña tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pues, ¿qué aparece aquí en esta imagen? Por un lado aparece el pueblo de Magdala, donde posiblemente ocurrieron todos estos hechos, porque simplemente Jairo, el padre de la niña, el papá, la mamá, la niña, que aparecen aquí, pues él era el jefe de la sinagoga. De hecho aquí nos aparece la menorá, un candelabro de 7 brazos, una menorá, haciendo ver pues su judaísmo y que él era un hombre religioso. Y aquí en Magdala se han encontrado 2 sinagogas, una cosa pues extraordinariamente inusual. De hecho, aquí aparece representada también la sinagoga de Magdala, de donde sería jefe de sinagoga Jairo. Entonces se nos muestran las calles de Magdala,
la actividad principal de Magdala, que era la venta de peces. Había piscinas con peces vivos, que pues, dado que no había neveras, los peces se vendían así vivos y luego se sacaban para que la gente se lo llevara. Bueno, pues todo eso está representado aquí. Y la casa donde Jesús llega para sanar. Y él se llevó a 3 personajes ahí. Nos dice el Evangelio que se llevó solamente a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que llevará al Tabor, la transfiguración, los mismos que llevará también a Getsemaní, concretamente a la oración del huerto. Y por tanto esos 3 que él estaba preparando para los momentos duros. Solo Juan respondió adecuadamente en el momento de la prueba. Pero bien, esos eran los 3 más cercanos a Jesús. Y Jesús sana a esta niña, no solo la sana, la resucita de la muerte, la vuelve a traer de la muerte y muestra su poder, muestra su fuerza. Por tanto, aquí Jesús de nuevo manifiesta su gloria, pero lo hizo para que solo unos pocos lo vieran. ¿Por qué era importante que unos pocos lo vieran? Muchas veces los milagros de Dios son así, en grupos pequeños, pocas personas los ven, porque hace falta entender el contexto y tener fe, porque no es el milagro el que suscita la fe, sino es la fe la que suscita los milagros. Y en este sentido, cuando son muchas las personas que presencian un acto milagroso, al final la gente entra en dudas y cada quien tiene su teoría y algunos dicen, no, en realidad no fue así, yo lo vi distinto, y empieza a entrar la confusión. Jesús quería que estas cosas las entendieran los que tenían que entenderlas, y los que no las van a entender, mejor que no estén allí. Todos esos que se habían reído de Jesús afuera, como dice el Evangelio, pues al final quedaron estupefactos, ya no supieron qué decir. Pidámosle al Señor que aquí en Magdala nos llene de sanación, de bendición, y nos llene de fe, para que también nosotros podamos ser sanados, podamos ser resucitados. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.